¿Qué pasa cuando las creencias religiosas de una familia chocan de frente con un tratamiento médico que puede salvarle la vida a su hija? Hoy nos vamos a meter de lleno en un caso real, uno que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de México y que nos obliga a preguntarnos algo súper complicado. ¿Hasta dónde llegan los derechos de los padres y dónde empieza la obligación del Estado para proteger a un niño? Muy bien, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a entender la crisis médica que lo inició todo. Después, veremos cómo y por qué el Estado se involucró. Seguiremos la pelea legal de la madre hasta la corte más alta del país. Analizaremos qué decidieron los jueces y, lo más importante, por qué este caso marcó un antes y un después para situaciones similares. Para entender esto, tenemos que empezar por el principio, con una familia y una emergencia médica. En el centro de toda esta tormenta legal está Clara, una niña de apenas 5 años a la que la vida le cambió en un abrir y cerrar de ojos. A ver, pongan atención a la velocidad con la que todo pasa. Al mediodía reciben un diagnóstico terrible. Para las 4 de la tarde los doctores ya dicen que necesitan actuar ya con transfusiones de sangre. Pero a las 7:30 la familia dice que no. Por sus creencias como testigos de Jehová, piden buscar otra opción. Y aquí, solo 5 minutos después, el hospital toma una decisión que lo cambia todo. Llama a las autoridades de protección infantil. En menos de 8 horas, esto pasó de ser una crisis médica a un conflicto legal en potencia. Con esa llamada, el problema deja de ser solo entre los médicos y la familia. Ahora, el Estado entra en la ecuación y lo hace porque el tiempo se estaba acabando. Y este es un punto de inflexión total. La autoridad estatal, en este caso la Subprocuraduría, interviene de forma directa. Pero ojo, es clave entender esto. No le están quitando la custodia a los padres. Están asumiendo una tutela provisional, temporal, con un único objetivo: autorizar el tratamiento médico de emergencia para salvar la vida de Clara. Una vez que el Estado da luz verde, el equipo médico no pierde ni un segundo. Esa misma noche, Clara ya está en terapia intensiva recibiendo el tratamiento que los doctores consideraban vital, incluidas las transfusiones. Gracias a esta intervención, su condición se estabilizó y, días después, se pudo confirmar el diagnóstico con certeza. Mientras Clara empieza a recuperarse en el hospital, afuera comienza otra batalla, una totalmente distinta, la batalla legal. Su madre siente que se han violado sus derechos y los de su familia, y decide llevar al Estado a los tribunales. Fíjense en los argumentos de la madre, porque son súper importantes y van en varias direcciones. No es solo un tema de religión. Ella dice: oigan, nosotros no somos malos padres, no estábamos siendo negligentes. Sostiene que el Estado les quitó su autoridad sin una razón válida, y además añade una capa muy profunda: la posible discriminación no solo por su fe, sino también por ser de origen indígena rarámuri. Y para entender de verdad su postura, hay que leer esta frase de su defensa. Es potentísima. Para ella, esto no se trataba solo de sobrevivir a cualquier costo. Se trataba de la dignidad y de vivir de acuerdo a sus convicciones más profundas. Es un argumento que eleva la discusión a un nivel casi filosófico. Bueno, después de pasar por un primer juicio, donde de hecho se le dio la razón a la madre en algunos puntos, ninguna de las dos partes quedó contenta, ni la familia ni el Estado. Ambos apelaron, y así es como este caso, que empezó en la sala de emergencias de un hospital, terminó en el escritorio de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí lo vemos, clarísimo, el choque de trenes. Por un lado, la madre dice: es mi derecho como madre, es mi libertad religiosa, y hay alternativas. Por el otro, el Estado responde: en una emergencia, el derecho a la vida de la niña está por encima de todo y no había tiempo para experimentar. Básicamente, la Suprema Corte tenía que decidir cuál de estos dos principios pesaba más. Llegamos al momento decisivo. La Suprema Corte tenía que tomar una decisión que no solo iba a afectar a Clara y su familia, sino que iba a sentar las bases para cualquier caso parecido en el futuro. Era una responsabilidad enorme. Y la Corte puso una carta sobre la mesa que lo cambió todo: el principio del interés superior del menor. ¿Y qué significa esto en palabras sencillas? Que cuando hay un conflicto de derechos, la balanza siempre se tiene que inclinar hacia lo que sea mejor para el niño o la niña. Y en este caso, lo mejor era proteger su vida y su salud. Esta frase del fallo de la Corte es contundente.
Es la respuesta directa al argumento de la madre. Lo que dice es que sí, la libertad religiosa y los derechos de los padres son sagrados, son fundamentales, pero no son absolutos. Tienen un límite, y ese límite es la vida de sus hijos. Ok, entonces, ¿el Estado puede meterse cuando quiera? No, para nada. Y para dejarlo súper claro, la Corte creó una especie de checklist, una prueba con 2 condiciones. Primero, tiene que haber una urgencia médica de verdad, donde cada minuto cuenta. Y segundo, que la alternativa que proponen los padres no sea igual de buena o efectiva. Si se cumplen esas 2 cosas, el Estado tiene luz verde para intervenir. Pero, ojo, la Corte también le puso reglas muy estrictas al Estado. No es un cheque en blanco. La intervención tiene que ser temporal, solo para la emergencia. Tiene que ser proporcional, o sea, hacer solo lo estrictamente necesario. Y algo muy importante, no se puede sacar a los padres de la ecuación. Hay que mantenerlos informados, incluirlos y, por supuesto, tratarlos sin discriminación. El caso de Clara ya tiene una resolución, pero aquí es donde su historia personal se vuelve algo mucho más grande. Se convierte en un precedente histórico para todo el país. Lo que hizo la Corte, en esencia, fue dibujar un mapa para estas situaciones tan complicadas y dolorosas. Antes, un doctor o una autoridad podían dudar, no saber qué hacer. Ahora, tienen un marco legal claro que les dice cuándo pueden y deben intervenir para proteger la vida de un niño, pero también cómo hacerlo respetando al máximo los derechos de la familia. Entonces, para llevarnos lo más importante a casa, ¿con qué nos quedamos? Primero, que en una emergencia médica, la vida y la salud del niño son la prioridad número 1, punto. Segundo, que los derechos de los padres y la libertad religiosa, por más importantes que sean, tienen un límite, y ese límite es el bienestar del niño. Y tercero, que el Estado tiene la facultad y casi la obligación de intervenir, pero siempre de forma medida y respetuosa. Al final, este caso nos deja una pregunta que sigue flotando en el aire, una que va mucho más allá de las leyes y que nos toca a todos. Como sociedad, ¿dónde exactamente ponemos esa línea entre la libertad de cada uno y la responsabilidad de cuidarnos entre todos?